En el vídeo de hoy os hablaré de todo lo que tenéis que saber a nivel de cesiones de derechos, tanto de los que os ceden a vosotros los modelos como los que cedéis vosotros a vuestros clientes. Vamos a ello. Hola, soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más con un vídeo sobre temas interesantes para fotógrafos. Hoy os voy a hablar de cesiones de derechos, de cómo funcionan y cuáles son necesarios para poder estar tranquilos al realizar imágenes. Antes de nada, os quiero pedir un favor. Necesitamos llegar a 10.000 seguidores en Instagram para poder linkear los vídeos desde allí de forma directa. Así que si aún no nos sigues en Instagram, te dejo por aquí las cuentas para que por favor nos des un like. Ante todo, quiero aclarar que yo no soy abogado ni estoy asesorado por uno, así que lo que os voy a contar en este vídeo es puramente experiencia propia de los años que llevo como profesional. Os recomiendo que si tenéis alguna duda por un problema serio, recurráis a un profesional, ya que mi consejo no es más que eso, un consejo de buena fe que podría estar equivocado o no ser igual en vuestro país. Empecemos quizá por lo más relevante, el cómo nosotros cedemos los derechos de nuestras imágenes. Lo primero que hay que entender es que nosotros como creadores tenemos derechos sobre nuestra obra. A eso se le llama derecho de autor, y ese derecho no es algo que podamos ceder, ya que parte del derecho de autor es el derecho moral, y ese es un derecho irrenunciable y inalienable, es decir, que no podemos ni vender ni ceder. Es por ello que normalmente lo que hacemos es ceder los derechos de explotación de nuestra obra. Los derechos de explotación son aquellos que dan la opción a quien los tenga para sacar rendimiento de esa obra, y para cederlos de forma legal requerimos de un documento escrito y firmado por ambas partes involucradas. Este documento tiene que cumplir una serie de características para que esté acorde a ley, y estas son: documentación por escrito. No vale contener emisión o recepción de pagos o simplemente correos electrónicos. Firma de todos los implicados. El contrato debe estar firmado por los titulares de los derechos. Detalle de los términos. Es recomendable que sea un contrato claro y sencillo y que refleje la definición de los derechos que cedemos: reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, remuneración por copia privada, etc. Las modalidades de explotación, el tiempo de duración y el ámbito territorial. Legalmente, si no estipulamos la duración de la cesión, se limitará a 5 años, y si no hablamos del ámbito territorial, se limitará al país donde se realice el contrato. Exclusiva. Es muy importante, pero si no se menciona se entenderá que no es en exclusiva y por lo tanto es mejor para nosotros. La exclusiva significa que ni nosotros mismos podremos explotar la obra, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Por último, se debe establecer remuneración. En teoría, la remuneración debe ser proporcional a los ingresos obtenidos con la explotación, pero es algo muy ambiguo, ya que la ley contempla que en casos como por ejemplo que la comprobación de ingresos sea difícil o que la obra se integre con otros elementos, pueda definirse un valor cerrado por ella, y a eso es a lo que se suelen acoger la mayoría de clientes para cerrar un precio. Como veis, a priori la ley es bastante clara y se puede definir bien en un contrato sencillo lo que pactamos con el cliente. Para haceroslo más fácil, a aquellos que seáis miembros del canal podréis acceder a un descargable con varios contratos que yo he recopilado a lo largo de los años. Tenéis el enlace en la sección de comunidad. Si aún no sois miembros, por tan solo 5 euros al mes podréis serlo. Simplemente tenéis que clicar en el botón de unirse que aparece aquí debajo del vídeo y con ello accederéis a un montón de contenido exclusivo. Además, de los contratos podréis descargar acciones de Photoshop, RAWs de los vídeos y lo más interesante, acceder gratuitamente al curso de iluminación y a las masterclass en directo que se emiten cada mes. Aún así, la ley es favorable al autor, es decir, si no hay nada firmado, tenéis las de ganar en casi cualquier escenario, por lo que en este contrato es interesante más bien para aquel cliente que va a explotar nuestras imágenes, pero si a mí no me lo piden, yo no lo propongo. La realidad es que en 10 años de carrera creo que he firmado muy pocos de este tipo. Grandes clientes como Samsung, Powerade, Land Rover, entre otros, mucho menos conocidos, no me han hecho firmar nunca un documento. Parece una locura, pero es así. Desconozco si es algo solo mío o si en producciones de este tipo es habitual, pero para mí un contrato de palabra es suficientemente vinculante para que no se me ocurra intentar demandar a nadie, y además nunca he creído demasiado en la venta de derechos. Esto os va a parecer inadecuado a algunos, pero yo creo que cuando realizo un trabajo fotográfico y acuerdo un precio con un cliente, las fotos a partir de entonces son suyas. Creo que es muy difícil justificar moralmente que el trabajo que hagas para uno u otro deba tener un precio distinto dependiendo del beneficio que ellos puedan sacar de ello, ya que tu trabajo al fin y al cabo ha sido el mismo, producir las imágenes. En mi caso yo me entrego al 100% en todo lo que hago y el precio acordado es completamente irrelevante en este aspecto. Entiendo que venimos heredados de un mercado en el que se cobraban derechos de imagen acorde a la explotación y la misma ley así lo contempla, pero plantearos vosotros mismos como consumidores la imagen que os genera un restaurante o una floristería que os da un precio por su producto, pero que cuando decís que es para una boda os quieren cobrar más. Para mí en fotografía es un poco lo mismo.
Si un cliente nos dice que quiere unas fotos para su página web, le cobramos una cosa, pero si las quiere para imprimir un catálogo, le cobramos otra distinta. Sinceramente, le veo poco sentido. Mi sensación es que en el mundo comercial, las agencias de publicidad y los clientes están cada vez más en pro de no depender de contratos de derechos para poder usar las imágenes, y me están pidiendo cada vez más lo que se conoce como full buyout, es decir, una cesión absoluta de dichos derechos sin límite temporal. Algunos me tacharéis que por gente como yo, que acepta hacer un full buyout a un precio cerrado, el mercado se está abaratando, pero honestamente creo que tiene mucho más sentido y nos hace la vida más fácil a todos. Últimamente los clientes directamente no lo negocian, sino que exigen este tipo de cesión, y es habitual encontrarme con emails solicitando presupuestos que específicamente incluyan derechos full buyout. En cualquier caso, y como he dicho antes, este contrato es el que menos os debería preocupar, porque en caso de no firmarlo, los fotógrafos somos los que podemos reclamar lo que queramos, pero hay otros contratos que sí nos afectan y mucho. En especial, el más relevante es la cesión de derechos de imagen de un sujeto al que fotografiamos. Para empezar, hay que entender que el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental recogido en la Constitución, así que muy poca broma con el tema. Hay dos partes. Por una parte está la toma de la foto y por otra parte el uso o explotación de la misma. De forma general, podemos decir que para tomar fotos de una persona es necesario su consentimiento expreso. Y aquí vienen las primeras de las cosas interesantes, y es que expreso no necesariamente significa escrito, sino que se entiende que una persona que mira a cámara y conoce y es consciente de que le estamos fotografiando, está consintiendo que lo hagamos. Pero como digo, por norma general, no podemos fotografiar a terceros sin su consentimiento, excepto si estas personas están en la vía pública y se puede apreciar un interés científico, histórico o cultural relevante. Es decir, si por ejemplo fotografiamos a una mujer haciendo cestas de mimbre, podemos intentar justificar que lo que fotografiamos es su labor y no a ella en particular. En definitiva, siempre lo he entendido como que si el foco de atención es la persona, necesitamos consentimiento, pero si la persona es un mero accesorio de la situación, entonces no. Por otro lado, las personas de relevancia pública no pueden oponerse a que sus imágenes sean tomadas siempre que se tomen en lugares abiertos al público o en actos públicos. Pero hay excepciones, como las resoluciones a favor de Carolina de Mónaco hace unos cuantos años, donde se determinó que aun siendo personaje público no era de interés dónde estaba o qué hacía y por lo tanto era una violación de su intimidad. Otro caso muy importante es la fotografía de menores. En este caso necesitaremos un documento firmado por los padres para la toma de las imágenes. Y aquí sí que yo no me la voy a jugar ni un pelo, ya que la Fiscalía podría actuar de oficio sin necesidad de que los padres tomen acciones legales. Así que mucho cuidado con los que hacéis fotos a menores. Dentro del pack de contratos que he subido para los miembros tenéis también un documento para poder hacer fotos a menores y así estar cubiertos en ese sentido. Volviendo a lo que nos ocupa, lo habitual será que la persona que fotografiemos sea consciente de ello y esté de acuerdo, por lo que lo siguiente será acordar los términos en los que podemos utilizar su imagen. Exceptuando los casos que hemos visto antes, donde no necesitamos permiso para tomar la imagen, es decir, cuando sea un personaje público o cuando la persona sea meramente accesorio de la imagen, siempre necesitaremos cesión de derechos. Lo recomendable es obviamente un texto legal, ya que la cesión no la vais a necesitar hasta que surja un problema, y cuando haya un problema, las cosas ya no irán de buenas. A diferencia del contrato de cesión de explotación de derechos que hemos visto antes, este sí que nos interesa que se firme, ya que nos perjudica y mucho no tenerlo firmado. Lo que el contrato tiene que incluir es: duración, por cuánto tiempo se estipula la cesión; usos y finalidades, para qué se va a usar la imagen, cuanto más específico mejor, ya que será menos argumentable por el sujeto en un futuro; lugares, medios y soportes en los que usaremos las imágenes; especificar si se va a usar solo en digital o en papel, de nuevo cuanto más detalle mejor; si hay percepción económica o no por parte del sujeto y si la hay, de cuánto se trata. Una vez más, esto es lo legal, pero la realidad es que en la mayoría de ocasiones la firma será puramente un acto psicológico, es decir, lo haremos porque de esta forma el sujeto sabrá que ha firmado algo y con eso nos ahorraremos muchos problemas de futuro. Yo siempre firmo contratos con todas las modelos que aparecen en los vídeos y a las que fotografío, sea pagándoles o por intercambio, sea a mí solo o con un modelo de cesión a terceras personas, maquilladoras, estilistas, asistentes a mis cursos, etc. Pero tengo clarísimo que si una persona me pide que deje de utilizar su imagen, lo haré en la medida de lo posible. No solo porque, como he dicho antes, la ley favorece al que cede y es fácil encontrar formas de buscarte las cosquillas por mucho que tengas firmado, sino porque la gente evoluciona y su imagen es muy importante y puede perjudicarles a un nivel mucho mayor que lo que me perjudica a mí la pérdida de su imagen. Obviamente, cuando hablamos de una cesión a un cliente que ha usado en sus productos o un vídeo que ya hemos publicado, no hay vuelta atrás, pero si se trata de una imagen de mi portfolio podré borrarla sin mayor problema. Solo para aclarar, uno de los contratos que más usaréis es el de intercambio.
Este contrato viene a ser una suma de los dos que hemos visto, donde el sujeto os cederá los derechos de imagen y vosotros le cederéis los derechos de explotación de las imágenes, de forma que pueden usarse para la promoción personal de ambas partes. Como he comentado antes, los que seáis miembros del canal tenéis un archivo con múltiples contratos de diferentes tipos que he ido recopilando durante estos años, algunos modificados para mi empresa y otros tal y como venían de origen. Algunos de ellos los podréis usar directamente y otros los tendréis que adaptar para vuestro uso particular, pero seguro que os serán de mucha utilidad. A veces no es demasiado práctico llevar un contrato en papel y aunque no estoy seguro de su validez legal en España u otros países, hay aplicaciones que permiten firmas digitales en nuestro teléfono. Yo utilizo Easy Release, es americana y en principio se supone que cumple con los estándares legales de allí. El contrato que genera se puede modificar y adaptar a lo que queráis y requiere de un testigo que en mi caso suele ser el traductor que explica el contrato a mis sujetos en mis viajes. Es algo tremendamente útil cuando estamos viajando. Al fin y al cabo todo esto parece muy complicado, pero es más sencillo. En general, siempre que le hagáis fotos a alguien, hacerles firmar un contrato. Si hacéis fotos de desnudo o lencería, especificarlo en este contrato, y teniéndolo todo en papel os quedaréis mucho más tranquilos. Como os he dicho antes, yo no soy abogado y esta es tan solo mi experiencia basada en 10 años de profesión. Si realmente tenéis un problema, os recomiendo recurrir a un abogado, ya que en cada país las leyes son diferentes y cada caso es un mundo. Espero que os haya sido útil. Si tenéis cualquier duda, dejad un comentario y seguro que entre todos encontramos una solución. Nos vemos el próximo jueves con otro vídeo sobre fotografía e iluminación.